estar aquí con todos ustedes. Es un gusto estar así aquí con... Yo no dije eso. Hola, 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 hola. Ok, bueno, espero que esto como que rompe el hielo. Buenas tardes a todos, estamos muy contentos. Yo soy muy contento de esta tarde con Juan Villoro. Juan Villoro es un referente absoluto de la crónica latinoamericana, pero no solamente es cronista, sino también cuentista y novelista, como ya habrán podido escuchar en la reseña. Nosotros vamos a hablar en principio sobre la crónica latinoamericana, la vigencia, ¿no? Es un título un poco persistente. Si ustedes pueden viajar 15 años en el tiempo, pueden irse ver un programa de hace 10, 15 años y ver alguna charla que tiene que ver con la vigencia de la crónica, ¿no? Que es otra forma de decir, digamos, podría llamarse también ¿está muriendo la crónica? O ¿cuándo se termina de morir la crónica? ¿No? Y claro, digamos, pero vamos a hablar de eso y de algunas cosas más, porque quienes conocen a Juan Villoro sabrán pues, que es alguien que puede hablar de absolutamente todo, ¿no? De lo que no vamos a hablar aquí es de fútbol, porque eso ya lo tienen pauteado otros amigos buenos, ¿no? Que saben más de fútbol que yo, aunque seguramente vamos a terminar ¿no? Además creo que no vamos a hablar de eso porque Juan Villoro es un fanático de la selección chilena. Yo soy un peruano a lo antiguo, que no logro apoyar a la selección de Chile ni siquiera cuando juega contra Alemania. Quiero comenzar hablando de algo que me parece fundamental en el tema de la crónica. Cuando yo comenzaba a hacer esto y creíamos que íbamos a salvar la crónica latinoamericana, ahí en los años de la Fundación Nuevo Periodismo, con algunos amigos como Juan Pablo Meneses, como Daniel Kittinger, Gabriela Línea, ¿no? Teníamos la idea de que un poco la crónica era la cruzada por un periodismo que, a diferencia del periodismo tradicional, el periodismo de diarios, pudiera construir literatura, construir, digamos, una voz literaria, ¿no? Con la capacidad de observación que la literatura permite, que la crónica permite. Y hacemos esta crítica al periodismo tradicional, ¿no? Ahora yo veo que esa crítica sigue estando, ¿no? Pero ya creo que hemos llegado a un punto en que el otro día entonces en una entrevista una crítica a esta suerte de subcultura que se ha generado con el narco y cómo, digamos, ya tienen un lugar mucho mayor los narcocorridos, por ejemplo, que son estas composiciones hechas a veces a encargo, ¿no? Digamos, que de alguna manera se frivolizan y se venden como la propia cultura popular mexicana. Entonces yo estaba pensando que ahora el cronista se enfrenta a un periodismo tradicional que a veces simplemente hace eco de todos estos poderes del narco, simplemente hace eco podríamos llamar que es un periodismo narcocorrido también, en el sentido, no de por supuesto de las personas que están muriendo en México, sino en el sentido de la prensa, esa prensa que nosotros criticábamos por acartonada, ahora la podemos criticar también, creo yo, por una suerte de mecánica complicidad con los discursos oficiales. Entonces yo quería empezar preguntándote sobre eso. La crónica, escribir distinto, ahora, en estos tiempos, tienen que, digamos, saltar esa valla de los discursos oficiales que parecen ser más poderosos que nunca. Sí. Gracias. Bueno, ahora sí ya. A ver, sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Juan Manuel Robles por acompañarme en esta mesa y por sus preguntas. Me da mucho gusto estar con un colega como él ante todos ustedes.
Bueno, el tema lo decías muy bien, la vigencia de la crónica es algo que siempre nos estamos preguntando si tiene sentido la crónica, si tiene espacio para ejercerse, cuál es su importancia, y va cambiando y va fluctuando con el tiempo. Cuando yo estudiaba en la universidad, estudié formalmente la carrera de sociología, tenía un profesor que nos decía: estudien, muchachos, o van a acabar de periodistas. Para él, el último escalón de la humanidad era el periodismo. Y ciertamente en aquella época, que eran principios de los años 70 del siglo pasado, el periodista tenía bastante mala fama y era un oficio poco dignificado. Los periodistas vivían muy hambreados. Había un gran caricaturista, Abel Quesada, que pintaba periodistas famélicos enfrente de una máquina de escribir y colgaba un sándwich sobre la máquina de escribir, y entonces el periodista, tratando de morder el sándwich de tan hambreado que estaba, iba escribiendo su artículo, como la zanahoria del burro, ¿verdad? Que hace que avance el burro, pues así era el sándwich del periodista. Entonces, bueno, esa era la idea que se tenía del periodista. Pero bueno, las cosas han cambiado al grado de que hoy en día incluso las reinas, como la de España, son periodistas, ¿no? Ya no es un oficio así que sea un oficio que cause desdoro. Al contrario, puede ingresar a la Casa Real de España alguien que ejerce el periodismo. Entonces, la valoración ha ido cambiando, pero una cosa que yo siento, Juan Manuel, es que desde el principio de la literatura y del periodismo latinoamericano ha habido magníficos cronistas. O sea, si pensamos en la literatura modernista, si pensamos en Rubén Darío, José Martí, en México Martín Luis Guzmán, es decir, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, hay magníficos cronistas, y nosotros podemos leer con igual fortuna algunos textos de ficción como textos de no ficción. Entonces yo estoy absolutamente convencido que, dependiendo de la voluntad y la pasión de los cronistas, siempre habrá gente que cuente la realidad desde el punto de vista del testimonio, y que lo pueda hacer con la calidad literaria que exige la crónica, porque en el fondo la crónica no es otra cosa que literatura bajo presión. Es un periodismo narrativo que apuesta por utilizar el lenguaje de tal manera que esto pueda ser tan perdurable como una novela. Y ha habido casos como, por ejemplo, el de García Márquez, que él escribió crónicas absolutamente maestras, pero que no se asociaban con su fama de escritor, porque cuando las escribió era un periodista totalmente desconocido. Sin embargo, muchos de sus lectores en los periódicos de Barranquilla, de Cartagena de Indias, donde él publicaba desde los 17, 18 años, se beneficiaron leyendo esas columnas que hablaban de la vida cotidiana, de los misterios para dar serenatas en la noche, de un bandoneón abandonado, de una serie de circunstancias muchas veces cotidianas, una vaca que interrumpía el tráfico de la calle, esa crónica maravillosa que se llama No era una vaca cualquiera, que se trata de una vaca que se planta en medio de una ciudad y en un día hábil, y en ese momento el día hábil se convierte en un día de asueto, porque ya lo único que hay que hacer es tratar de mover a la vaca de esa esquina, y cómo toda la vida de la ciudad empieza a girar en torno de este animal, que es una especie, parece como una especie de deidad sagrada que ahí se plantó, nadie la puede mover, ¿no? Y entonces hace una crónica del microcosmos de esa ciudad costeña, García Márquez, y deja una crónica indeleble. Ahora, eso solamente lo conoció el gran público después de que él se convirtió en un escritor famoso, porque no había un prestigio social de la crónica. Y yo creo que algo que ha cambiado en los últimos tiempos es la valoración cultural de la crónica. Es decir, hoy en día hay antologías de crónica, encuentros de crónica, se habla de los nuevos cronistas de Indias. Aquí en Perú surgió una revista extraordinaria de crónica como es Etiqueta Negra, la revista Gato Pardo, que ha circulado principalmente en Colombia y México, pero también en Argentina. En fin, la valoración cultural de la crónica cambió, aunque el género siempre está vivo. Y si pensamos en la realidad latinoamericana, pues evidentemente se presta mucho para la crónica. Hay muchas cosas que decir y muchas cosas que contar. Ahora, sí, perdón. Quiero justamente aprovechando que mencionas lo de García Márquez, que es una de estas muestras del genio
absoluto que tenía como periodista, ¿no? Esta capacidad de hacer una pequeña crónica con una vaca que se prende en una calle, ¿no? Ahí yo me hago la pregunta justamente de la crónica como la mirada a lo insólito, la mirada a lo cotidiano que, digamos, gracias a un cronista que sabe ver las cosas se vuelve insólito, ¿no? Que durante años ha sido parte de la vertiente, digamos, una de las vertientes garciamarcanas de la crónica, y que otros cronistas imitaron, ¿no? A veces me pregunto si parte de, digamos, porque cuando hablamos de la vigencia de la crónica, hablamos de este sueño cronista que no necesariamente tiene por qué tener sentido, de que la crónica esté en todos los diarios, todos los días, ¿no? Y yo creo que tiene que ver, digamos, con el hecho de que ese tipo de crónica de la vaca, podemos plantear una distinción entre esa crónica que observa y se detiene en insólito, y la crónica que narra esas cosas que en Latinoamérica siempre han ocurrido y que nos duelen, ¿no? Entonces, cuando las personas se hacen la pregunta sobre la vigencia de la crónica, yo creo que están pensando en si este texto, digamos, que se queda digamos, en la literatura del insólito, digamos, es viable cuando necesitamos un periodismo un periodismo de carne, ¿no? Digamos, creo que eso es una primera cuestión. ¿Qué piensas tú de esa ¿hay una diferencia? Sí, mira, para quedarnos en el caso de García Márquez, él escribía temas de los misterios de lo cotidiano en unas columnas que se llamaban jirafas porque eran como el cuello de una jirafa, eran columnas larguitas, ¿no? Y ahí él efectivamente redescubría lo real. Yo creo que todas las habilidades y destrezas que expresa García Márquez como narrador de ficción, entendiendo que la realidad tiene una posibilidad mágica en sus novelas, esto se fragua curiosamente en el terreno de lo cotidiano y de la realidad en el periodismo, porque todos esos recursos los va a usar García Márquez en la ficción, pero después de haberlos ejercitado en circunstancias muy cotidianas. Entonces ahí hay una capacidad que él tiene de redescubrir lo diario a partir de situaciones mínimas. Ese es un tipo de crónica, pero tú aludías a otra, al tema esto de las crónicas que pueden tocar los grandes quebrantos nacionales o situaciones que van ahí a ver lo que sería la carne difícil de tratar de la historia, sucesos contemporáneos importantes, conflictivos. Y también García Márquez demostró, por ejemplo, en Relato de un náufrago, que podía él contar una historia que ya todo el mundo conocía como noticia. Eso es muy interesante y creo que es una de las funciones de la crónica. Los periódicos viven de darnos noticias y enterarnos de las cosas fundamentales. Tú decías ahora con acierto, no necesariamente todos los días tiene que haber una crónica en un periódico. Un periódico existe para decirnos quién es el nuevo papa, ¿no? O quién ganó las elecciones, o cuál fue el marcador de un partido decisivo. Necesitamos esas noticias. Ahora bien, en ocasiones ya tenemos la noticia. Pero ¿qué pasa cuando la noticia tiene más fondo? El propio García Márquez lo contó de esta manera. Él trabajaba en el periódico El Espectador y había una famosa escalera de caracol. La redacción estaba abajo y la dirección estaba arriba. Entonces de pronto bajaba alguno de los jefes en la escalera en espiral y todos se quedaban pasmados diciendo ¿qué nos va a pedir? ¿No? Y José Salgar, que era el jefe de redacción del Espectador, bajó y dijo ¿dónde está Trapoloco? Trapoloco era García Márquez, porque como él venía de la costa se vestía con colores muy fantasiosos, le decían Trapoloco. Y entonces suena un poco irreverente, ¿no? Hablar así de un clásico contemporáneo, pero hubo un momento en que él era un escritor desconocido y lo llama José Salgar y le dice tienes que hacer en fascículos la historia del náufrago que estuvo 10 días en alta mar sin comer ni beber y esto puede ser una buena historia. Y García Márquez dice pero si ya todo el mundo conoce la noticia, ¿qué tengo yo que contar de eso? Dice no, es que hay cosas muy interesantes. Dice, hemos descubierto que el barco en donde él iba llevaba contrabando y por llevar contrabando estaba mal estivado, es decir, tenía un exceso de carga, que fue lo que propició el naufragio. O sea, hay un elemento ahí a indagar. Y luego hay que ver cómo este personaje vivió en carne propia esa circunstancia.
Se resistió García Márquez y un poco a regañadientes empezó a hacer la crónica. Pero entonces él demostró que algo que ya era noticia conocida se convertía en otra cosa. Y ahí voy a un tema que me parece esencial en la crónica y que demuestra su vigencia, que es el único género que realmente puede combinar la información con la emoción. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos de pronto leer una noticia y esto nos dice, bueno, murieron tantas personas en un tsunami, decimos pobre gente, pero no entendemos la dimensión del impacto. Y una crónica singulariza ese hecho, nos lleva a la mente de los participantes, de los testigos, y nos permite revivir eso tal y como ocurrió. Es decir, combina los datos con las emociones que pueden producir. Y es lo que hizo García Márquez con Relato de un náufrago. Se conocía la noticia, pero entonces la vivimos en la piel del náufrago a tal grado de que él escribió el reportaje en primera persona como si lo contara el náufrago, y además no lo firmó, solo cuando él era un escritor famoso se publicó con su nombre. Entonces, esta capacidad de entender la voz del otro y escribir desde esa perspectiva hizo que algo que era sabido como una simple noticia se convirtiera en algo que podía despertar una emoción y una empatía en los lectores. Y ahí creo que no hay ningún otro género que pueda combinar estas dos características esenciales, información y emoción. Y pienso también que ahí, Juan Manuel, la crónica juega una carta ética muy grande, porque cuando una persona se conmueve, se deja impactar emotivamente por una crónica, siente el impulso de hacer algo al respecto, es decir, pierde la indiferencia. A mí me gusta mucho el final de la película Spotlight, que probablemente ustedes vieron, que trata, es una película reciente, ¿no?, que trata de los abusos sexuales de miembros de la Iglesia Católica en la ciudad de Boston. Está narrada a partir de un grupo de periodistas, es un hecho real, en el periódico Boston Globe. Publican los reportajes denunciando los abusos, y la escena final, ellos no saben cómo va a reaccionar el lector ante esto, y la escena final es Michael Keaton, el actor, que es el jefe del equipo de reporteros, está en la redacción y de pronto escucha que suena un teléfono, suena otro teléfono, suena otro más. Son los lectores que están reaccionando y están diciendo: yo también fui víctima de abusos, yo quiero denunciar, yo quiero contribuir. Entonces esa reacción es la que puede provocar la crónica, en el sentido de que ya no eres indiferente. En el caso el relato de un náufrago, que se publicó en fascículos, hizo que aumentara la circulación del periódico. Realmente fue una noticia muy fuerte, porque ahí salió el tema de la corrupción del barco, el tema del contrabando que llevaba, la responsabilidad de este contrabando para que ocurriera el naufragio, etcétera, ¿no? Entonces, además el contrabando, que es la raíz de los narcotráficos. Exactamente. Ahí está ese tema, ¿no? Entonces, yo creo que hay distintos tipos de hacer crónicas, y bueno, García Márquez tuvo un rango muy amplio que nos permite hablar de distintos tipos de crónicas, desde lo que es el descubrimiento de lo cotidiano como una crónica, si se quiere, caprichosa, ¿no?, hasta la revelación íntima de una noticia que todo mundo conoce, pero no de esa manera. Es decir, la crónica nos da la vida privada de los sucesos públicos. Ahora, yo quiero insistir en el tema de que una crónica, como digamos, el ejemplo que pones de Relato de un náufrago es emblemático de cómo la tecnología, digamos, esa tecnología que es la narratividad, digamos, la literatura aplicada a un hecho para la emoción, puede generar digamos, un impacto tremendo, y incluso que se traduce en números, en letras mayores. Esa es una de las cosas que probablemente, digamos, nos puede costar pensar desde el presente. Digamos, que un fascículo literario suba las ventas de un diario. Y entre otras cosas creo porque esos componentes de los que hablas, la emoción con la información, han sido un poco tomados y constituidos por otro tipo de emociones
literarias más chatas. Yo creo que todos los lectores, y los editores lo saben, a todos los editores nos gustan digamos, las historias, los héroes, los dramas, ¿no? Pero justamente tú hablabas de cómo digamos, en la prensa y en los medios, por ejemplo en México, específicamente sobre el caso de pues el narco, ¿no? La subcultura del narco, y específicamente sobre el Chapo, ¿no? El Chapo Guzmán, hay ahí una historieta que parece consumir esa capacidad literaria por lo menos del gran público, ¿no? Parece chupárselo. ¿Qué piensas de eso? Porque a mí me parece que allí un cronista tiene doble dificultad, ¿no? Ya llegó una historieta, ya llegó la telenovela. Tú quieres hacer un documental o una gran investigación, pero la telenovela llegó antes y tiene muchos medios para hacerlo. Ahora tiene a los propios actores hablando, ¿no? Tienes actores que, como esta actriz Kate del Castillo, que es actriz pero al mismo tiempo quiere vivir la fantasía de ser la reina del sur con el Chapo Rodríguez, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer el cronista? A veces pienso que el cronista era el que generaba esta construcción narrativa de alguna manera. ¿Cómo llega ahí? Sí, bueno, ya lo habías anotado, ¿no? El tema de cómo cubrir una realidad que está muy distorsionada, como la del narcotráfico, y que es difícil de entender. Yo creo que hay un gran prejuicio que se ha ido asentando a partir de un discurso oficial en México, de ver a los narcotraficantes como los otros, los ajenos, los extraños. El presidente Felipe Calderón, que lanzó la guerra contra el narcotráfico, les llamaba los malosos, es decir, los bárbaros, gente diferente. Y esto hacía pensar como que los narcos eran una especie de contrasociedad, de seres extraños a nosotros, extraños al cuerpo social, que de pronto se habían incrustado en la realidad y que tenían costumbres verdaderamente extravagantes y usaban camisas de Versace y muchas alhajas de oro y coleccionaban jirafas doradas de tamaño natural y comían el hígado de sus enemigos, y una serie de extravagancias, ¿no?, que hacían pensar que los narcos eran totalmente diferentes. Esto, de alguna manera, ayuda a la gente a decir, bueno, a ver, en la medida en que yo no soy así o no conozco gente así, no tengo nada que ver con ellos. Es decir, los narcos son monstruos. Lo más dramático de los criminales y de los narcotraficantes es que se parecen mucho a nosotros y que están mucho más cerca de lo que pensamos y que los podemos ver en ocasiones en nuestro propio vecindario o hasta en nuestra propia familia y a veces hasta en el espejo. Es decir, el crimen, el mal, no es algo que llegue de manera extravagante, sino que se produce al interior de una sociedad, es la descomposición de lo que somos, ¿no? Y eso es terrible de entender, porque en la medida en que estamos mucho más cerca del problema, nosotros podemos ser tocados por él e incluso podríamos ser parecidos a ellos, si no es que como ellos. Entonces, entender la naturaleza cercana del problema significa desmitificarlo de alguna manera, y el discurso oficial lo que ha tratado de hacer es al revés, de colocarlo en una situación de diferencia, para decir, en la medida en que los narcos son los otros, el Estado es puro, el Estado es limpio porque es diferente. Y muchos periodistas involuntariamente, o algunos tal vez incluso voluntariamente, han caído en el juego de escenificar, dramatizar el narcotráfico como algo absolutamente ajeno, porque esto desde luego estimula el morbo, ¿no? Y entonces, en la medida en que los narcotraficantes son mucho más cruentos o tienen costumbres más extrañas, se convierten en seres potencialmente más interesantes desde un punto de vista narrativo, entendiendo por este punto de vista narrativo algo grotesco, ¿no? Y desde luego hay muchos elementos grotescos y una violencia tan fuerte, tan difícil de comprender, que naturalmente te choca cuando tú ves lo que ha sucedido en el crimen organizado en México. Pero aún en los casos límites,
tenemos que tratar de entender la condición humana de estas personas, ¿no? Entonces, ahí es donde muchas veces el periodismo debería desdramatizar las cosas para entenderlas mejor, ¿sí? Para entender que no se trata de un fenómeno totalmente extravagante que deba ser contado de esta manera mitificadora, porque mitificar la realidad significa distorsionarla. Y ahí ha habido una complicidad involuntaria de cineastas, novelistas, cronistas, con este discurso oficial de demonización excesiva de seres que son terribles, pero que son terribles porque se nos parecen. Sí, pienso por ejemplo, bueno, acaba de salir la serie de Netflix del Chapo, ¿no? ¿Qué te parece? No la he visto. No, pero digo, ¿qué te parece que se haga una serie del Chapo, digamos? Bueno, hay una gran discusión en Colombia. En Colombia llevan mucha ventaja respecto a México en muchos sentidos, ¿no? Es decir, estuvieron mucho peor que nosotros y los mexicanos, que somos bastante arrogantes al juzgarnos respecto a América Latina, cada vez que algo está mal en México en relación con la violencia, decimos nos estamos colombianizando. Y yo digo, ojalá, porque antes de que sigan, nosotros decimos que nos estamos mexicanizando. Bueno, nos lo merecemos. Cuando pensamos en que nos estamos colombianizando, pensamos que estamos yendo hacia una espiral ya incontenible de violencia, y ciertamente Colombia ha pasado por momentos quizá más graves que los que tiene México, o todavía más graves, pero ha hecho mucho para salir adelante, para recuperar tejido social, para entender que el problema no es un problema exclusivamente militar, sino es un problema social, y que recuperar el tejido social tiene que ver con transmisión de valores, con componentes culturales, educativos, con otra percepción de la realidad diferente, y en ese sentido nos lleva ventaja. Una de las discusiones interesantes que han hecho ellos es la responsabilidad de los medios en esto. Ellos hicieron el famoso acuerdo de discreción. El acuerdo de discreción no es un acuerdo de censura respecto al narcotráfico, sino es entender que lo más valioso en este tipo de noticias son las víctimas, y que las razones fundamentales son las de las víctimas, y que no se puede cubrir una noticia haciendo como un espectáculo de quienes han perpetrado la violencia, y no se puede mitificarlos a ellos como los seres todopoderosos que han hecho estas cosas, porque es una manera de admirarlos, sino que se debe honrar a las víctimas, y no se pueden decir noticias que no tengan un contexto. Es decir, si uno nada más informa de un hecho de sangre sin explicarlo mínimamente y sin causar contexto, eso no es plenamente informativo, eso es simplemente la mitad de la información. Entonces el acuerdo de discreción fue una reflexión ética muy importante respecto a la responsabilidad de los periodistas para cubrir estos hechos. Y luego viene esta discusión por las telenovelas, que ha habido muchas, el cártel de los sapos, Caín y Abel, muchas telenovelas en Colombia. ¿En qué medida al presentar a los narcotraficantes de esta manera, pues se convierten casi en telenovelas de autoayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque un narcotraficante tiene una finca maravillosa con unas mujeres guapísimas, se la pasa sensacionalmente, súper simpático, y bueno, luego se muere, pero también la metáfora ahí para ti es, bueno, a ver, se murió, pero se la pasó increíble. Entonces, en el fondo, el mensaje que te están mandando es: más vale una vida breve muy animada, ¿no?, que la vida que tú llevas, ¿no? Y entonces ahí yo creo que también hay una discusión que dar, ¿no? Y por eso mencionaba yo todo esto de que hay que entender en otra clave el asunto. Yo te mencionaba esto porque yo creo que la crónica, al ser narratividad, al ser literatura, al construir, digamos, escenas, giros dramáticos, también pues puede caer en la frivolidad, y yo creo que esa frivolidad se siente más digamos, en circunstancias como esta, ¿no? Digamos, cómo vive pues, tal narcotraficante, ¿no? Cómo vive, pero has dicho algo que me parece súper interesante, el contexto. ¿Crees que la literatura podría entenderse como esta serie de técnicas que te permiten construir la ilusión de que tienes algo delante, ¿no? Y ahí podemos caer en exaltaciones de narcotraficantes, de este tipo de vida, de estas mujeres, como dices, súper voluptuosas,
Pero la literatura también nos sirve para la literatura de verdad nos sirve para generar ese contexto que nos permite no caer en la escenificación frívola, ¿no? ¿Estás de acuerdo en eso? La literatura nos da, digamos, el buen trabajo de la crónica nos da ese contexto que nos contiene, o necesitamos más bien editores que nos den límites. No, la literatura produce una ilusión de vida y muchas veces esa ilusión de vida es mucho más intensa que la percepción que tenemos de la vida. Y esto es muy singular. Cuando nosotros leemos una obra verdaderamente lograda, podemos sentir una emoción a partir de cosas que son similares a asuntos que hemos vivido, pero cuando los vemos plasmados en la literatura, sentimos que hay una realidad acrecentada. Es decir, lo que leemos muchas veces tiene la condición de provocarnos una emoción superior a lo que muchas veces vivimos. Esa es la gran ilusión de vida que produce la literatura, y es un conocimiento del mundo a partir de esa ilusión de vida, ya sea literatura de ficción o de no ficción. Cuando la literatura es testimonial, igual reproduce esta circunstancia, y en ocasiones, y eso me parece extraordinario, en ocasiones esto es así no solamente para el lector ajeno a esa circunstancia, sino incluso para el protagonista de los sucesos. El náufrago, que fue el personaje de García Márquez, jamás supo que había vivido una historia hasta que leyó Relato de un náufrago. Él era un pobre diablo que había estado 10 días sin comer ni beber, había vivido una tragedia y se sentía a salvo, y dijo, por milagro. Pero nunca pensó, esto es una historia, ¿no? Solo cuando él leyó la crónica se dio cuenta de lo que él había vivido, y él mismo pudo recuperar esa emoción, ¿no? Y te puedo poner muchos ejemplos. Sí, ahora pienso que eso también le puede pasar a varios narcos, o sea, que no entienden la épica de su vida, hasta que un periodista, digamos, lo que quiero decir es que el periodista, o sea, digamos, lo digo directamente, ¿no? La crónica, un narrativo también puede tener digamos, las irresponsabilidades que tiene la construcción. Bueno, los narcotraficantes han pagado para los narcocorridos, por ejemplo, tú lo mencionabas. Entonces, de hecho, no es casual que haya unos 7, 8 autores de narcocorridos asesinados en México, porque de alguna manera han estado en complicidad con los narcotraficantes, y ellos les han pagado para que canten sus gestas. Entonces hay que tomar esto en cuenta cuando se dice, no, los narcocorridos deben ser estudiados y debemos leerlos en las escuelas y todo. Bueno, cuidado, o sea, eso es propaganda pagada por el crimen organizado. No todos los narcocorridos, pero muchos de ellos así lo son. Yo haría algunas distinciones. Yo no creo que realmente haya, digamos, libros que hablen del Chapo Guzmán y que realmente lo hayan convertido en un héroe, o los narcotraficantes, pero hay elementos de estos libros que, al colocarlos a ellos como seres casi sobrenaturales, los convierten en personas muy distintas a nosotros, y por lo tanto los enrarecen, ¿no? Entonces eso es lo que yo creo que es digámoslo así, distorsionar un poco la verdad, pero no pensaría yo que fuera a ocurrir, o sea, que el Chapo Guzmán se ponga a llorar de emoción. Digo, para empezar, no lee libros, es como el presidente de México. Sí, y como al presidente de México le gustan las actrices de Televisa, ¿no? De telenovela también, ¿no? Hay un juego de espejos ahí muy interesante. Juan Millón ha hablado de la información y la emoción. Yo quiero leerles un pequeño fragmento de una de las últimas, bueno, ya tiene algunos años, pero una de las crónicas recientes de Juan Millón sobre, esto es en el contexto del terremoto de Chile, el último terremoto que todos conocimos, y que pasó, Juan Millón estaba en Santiago en ese momento, pero el texto comienza así. El terremoto de magnitud 8.8 que devastó a Chile el 27 de febrero fue tan potente que modificó el eje de rotación de la Tierra. El día se redujo en 1.26 microsegundos. Desde la Estación Espacial Internacional, el astronauta japonés Soichi Noguchi fotografió la tragedia y mandó un mensaje: rezamos por ustedes. Es el comienzo de tu crónica, de una de las crónicas, creo que de las primeras que hiciste, y me parece interesante porque muestra, digamos,
al cronista, la imaginación del cronista, ¿no? Que es algo que a mí me fascina porque, claro, en esta confusión de que, digamos, existe la confusión de que el cronista no puede imaginar, ¿no? Cuando lo que no puede hacer es mentir. En este caso tú imaginas y te sales del planeta para mirar, ¿no? ¿Cómo es? Entonces, digamos, en este pequeño ejemplo hablamos cuéntanos un poco cómo es esa pequeña artesanía, cómo se te ocurre mirar desde el otro lado. Yo supongo que tienes que mirar desde el otro lado porque es algo que va a salir, o sea, van a salir cientos de técnicas, ¿no? Bueno, los procesos de escritura son misteriosos, entonces uno cuando va a escribir un texto muchas veces no sabe por dónde lo va a comenzar. Yo viví el terremoto en Chile, no como algo que yo quisiera cubrir periodísticamente, sino simplemente como víctima. Estaba en un 7º piso en Santiago de Chile y de pronto el edificio se empezó a mover en forma inaudita, como si lo estuvieran demoliendo. Como soy mexicano y también ustedes peruanos que padecen terremotos aquí, pues tengo ya un sismógrafo en el alma, ¿no? En 1985 mi ciudad fue devastada por un terremoto de 8.1. Ustedes saben que los terremotos se miden de manera exponencial. El terremoto que estábamos padeciendo en Chile era de 8.8, era infinitamente superior al que yo había vivido en México, y naturalmente yo dije, bueno, aquí la ciudad se está demoliendo, ¿no? Si sobrevivimos va a ser de milagro. Yo me traté de poner en pie, caí al piso, no pude mantener el equilibrio y supe de inmediato que mi suerte iba a estar asociada a la del edificio donde yo estaba. Había leído muchos años antes con enorme admiración las odas elementales de Pablo Neruda, y que tiene odas a pues, objetos sencillos pero fácilmente admirables. Por ejemplo, el aire que respiramos, el tomate, ¿no? El caldillo de congrio, que es un guiso chileno. Pero tenía una oda que a mí nunca me había resultado muy explicable, que era al edificio. A mí me parecía que era algo muy gris, o sea, muy anodino. ¿Por qué celebrar el edificio como tal? Bueno, en ese momento, con el terremoto de 8.8, cuando finalmente se detuvo la sacudida, yo dije, Dios mío, la oda al edificio es lo mejor que he leído en mi vida. El edificio no se cayó, ¿no? Y claro, entendí que la arquitectura chilena es una forma del milagro, pues, realmente, y de la honestidad también, porque los terremotos son inspectores de la honestidad arquitectónica, ¿no? Ahí entran a ver si se usó buena varilla, si se usó buen material, y descubren, en México fatalmente descubren que todo estaba mal hecho, ¿no? Y mal hecho por corrupción. Exacto. Entonces, bueno, ese fue digamos, esa sacudida. Yo estaba durmiendo, porque esto ocurrió en la madrugada, y mi único pensamiento más o menos racional fue el siguiente. Pensé que estaba en mi casa, sentí la sacudida y dije, voy a la recámara de mi hija a sacar a mi hija, y de pronto dije, no, estoy en Chile, estoy en un hotel. Caí al piso y dije, qué bueno que mi familia no está aquí, porque qué bueno que no están viviendo esto. Fue mi único pensamiento más o menos lógico. Una vez que pude bajar por la escalera, bueno, la siguiente sorpresa fue ver la enorme proliferación y variedad de las pijamas que usa el ser humano. O también de las pijamas que no usan los brasileños, que bajaron desnudos con enorme desparpajo, ¿no? Entonces, de pronto ver esta colectividad en la acera, ¿no? En pijama, discutiendo todos, bueno, a partir de ese momento nos convertimos en sobrevivientes, y yo creo que una de las cosas más singulares que ocurren para una persona que pasa por un cataclismo es que empieza de inmediato a contar cosas. Nadie sobrevive en silencio, ¿no? Sobrevivir es una operación narrativa. Todo el mundo empieza a decir, oye, ¿te fijaste en este detalle? Yo ya sabía que esto iba a pasar. ¿Vieron la luna? A mí la luna me daba mala espina, ¿no? Y todo el mundo, yo me salvé porque tenía mi muñeco de la suerte. Todo el mundo empieza a especular. Y yo no, todavía hasta ahí, yo no sabía que iba a escribir una crónica. Era simplemente un sobreviviente más. Uno de los edificios dañados en Santiago fue el aeropuerto. Nos impidió salir durante 10 días. Entonces nos quedamos 10 días varados.
y durante 10 días no hicimos otra cosa que hablar de lo que nos había sucedido. Entonces fue una especie de taller narrativo donde cada quien decía lo que pensaba, y yo no tomé apuntes ni nada y todavía no pensaba en escribir. Eso no fue sino hasta regresar a México. Cuando yo llegué me encontré, había habido una polémica de casi todos los países de América Latina habían mandado aviones para sacar a las gentes de su país, ¿no? Y a pesar de que México había unos 350 mexicanos varados ahí, México no mandó ningún avión. Entonces había una polémica pues, sobre eso, no sé qué. Entonces había muchos periodistas en el aeropuerto que era como si hubiéramos ganado un trofeo, ¿no? Y entre ellos varios amigos míos, colegas, y me dijeron, vas a escribir sobre esto. Y yo dije, cuando me dejen de temblar las manos, por pura inercia dije eso. Y me di cuenta de que no podía pensar en otra cosa en los siguientes días, y dije, si no puedo pensar en otra cosa, tengo forzosamente que escribir de esto. Y entonces ahí llego lentísimamente a la respuesta tuya. ¿Cómo empezar eso? O sea, empiezo por las pijamas, empiezo por lo que yo sentí, por la caída, ¿no? Empiezo por lo que me dijo alguien, por las premoniciones del terremoto, que alguien creía que iba a ocurrir esto. ¿Cómo, por dónde empiezo esto? Dije, bueno, a ver, finalmente el impacto en la Tierra, o sea, se abrió la Tierra. O sea, fue un impacto para el planeta. La ciudad se corrió un poco geográficamente, la ciudad de Concepción, donde fue el epicentro. El eje de rotación de la Tierra se movió. Entonces dije, no, a ver, hagámoslo desde lejos, ¿no? Desde lejos, el impacto para la Tierra que se abre. Entonces verlo como lo vio ese astronauta japonés y decir, algo muy grave está pasando allá abajo. Entonces empezar desde ahí y luego, claro, ya llegar al microcosmos, que era lo que a mí me interesaba más contar. Yo no quería hablar del japonés, eso nada más es como el impacto inicial. Yo quería hablar de las pijamas. Bueno, ninguna de las dos cosas, ni las pijamas ni el astronauta japonés, salió en alguna otra crónica. Y yo, como todo buen cronista, gana por puesta de mano. Habrán escuchado la frase de Juan, nadie sobrevive en silencio, ¿no? Nadie sobrevive en silencio. Y si ustedes han leído a Juan Villoro, notarán pues que es un estupendo hacedor de frases, ¿no? Es una máquina de aforismos. Y de hecho, hace algunos años, y esto ya te lo deben haber dicho, yo me preguntaba, cuando recién apareció el Twitter, yo me decía, bueno, hay dos cosas que se decían en ese tiempo sobre el Twitter, ¿no? Primero, Oscar Wilde sería un tuitero fantástico, y la otra era Juan Villoro sería un tuitero maravilloso. Bueno, pues luego Juan Villoro fue al Twitter, sacó su cuenta de Twitter, y en 15 días tenía 11.000 seguidores, en 2 semanas, ¿no? Y de verdad, digamos, es un medio que me parece sentirse cómodo, ¿no? Dice cosas como esta, ¿no? Twitter te pregunta si estás seguro de que quieres borrar, pero no te pregunta si estás seguro de que quieres escribir. Debería ser al revés. Otro. Ser editor es casi siempre una manera culta de no leer. La computadora aísla en forma tan satisfactoria que salir a la calle no parece un regreso a la realidad, sino a un sistema operativo caducado. La burocracia es el único enigma que jamás se vuelve interesante. ¿No? Y esta sale de la crónica, ¿no? Un terremoto es una radiografía de la honestidad arquitectónica. Es interesante porque tu generación, corrígeme si me equivoco, pero tu generación parece detestar las redes sociales. Digamos, es un poco ya en la confirmación del apocalipsis, del acabose, ¿no? Ya, digamos, si hace 10 años éramos iletrados, si hace 15 años los jóvenes ya no leían, pues ahora no solo leían, no solo no leen, sino que balbucean, ¿no? Sin embargo, digamos, este medio permite reencontrarnos con digamos, este viejo subgénero del aforismo. ¿Qué piensas tú de eso? Primero, ¿cómo te sientes en el Twitter con algunos datos que he leído? Y segundo, ¿cómo ves eso para
en términos de, porque digamos, la crónica también decían en otros tiempos que era una cuestión de espacio, que no, digamos, la escritura, necesitamos más espacio para la escritura. ¿Qué piensas de estos lugares pequeños donde a veces pueden saltar chispas? Tenemos la tendencia a pensar que todas las vanguardias, las novedades, las tecnologías necesariamente son novedosas. Y una de las paradojas de los nuevos géneros, las nuevas plataformas, es que en ocasiones permiten reincorporar formas atávicas de expresión, porque que ha sido el caso del Twitter, ¿no? Que de pronto el aforismo, el epigrama, la máxima, ¿no? Que entre los latinos era esencial, pues de pronto se pudo convertir en moneda corriente, ¿no? Y otras formas incluso todavía más arcaicas de la comunicación. Yo conocí a veces las confusiones y los malentendidos son muy productivos. Entonces conocí yo a un escritor africano que acababa de llegar a México. Él hablaba en francés, yo hablo un francés bastante deficiente, empezamos a platicar y entonces yo le dije le pregunté qué escribía. Me dijo, mira, soy un escritor de chat. Y yo dije, ay, qué interesante. Me dice, sí, porque mira, ¿qué es lo que tú escribes? Me dice, bueno, pues escribo relatos orales, polifónicos, las voces de la tribu. Entonces a mí me pareció muy interesante porque pensé, claro, el chat es eso. El chat es una recuperación contemporánea de las voces tribales, las voces colectivas, las voces que antes se organizaban para hablar en torno a una fogata y ahora se organizan en torno a ese fuego invisible que es Internet, y pueden estar hablando simultáneamente. Entonces me pareció muy interesante hasta que entendí que no era un escritor de chat, sino era un escritor del país Chad. Bueno, pero este malentendido fue muy productivo porque gracias a él seguí pensando lo que ya había pensado antes, es decir, que en efecto el chat tiene que ver con una forma tribal y comunitaria de comunicación, ¿no? Entonces, en ocasiones estas plataformas nos permiten entrar en contacto con fórmulas que parecían atávicas, superadas, ya abandonadas de la expresión. Eso me parece sumamente interesante. Evidentemente las virtudes y ventajas de la comunicación en línea pues saltan a la vista, la velocidad, la democratización de las informaciones, etc. Pero yo en realidad soy un usuario relativo de todo esto y creo que es muy importante, al menos para mí, no creo que yo tenga que decir lo que deben hacer las demás personas, pero creo que para mí es muy importante tener una relación primitiva con la tecnología. ¿Por qué primitiva? Porque en la medida en que la tecnología me causa extrañeza, me sigue pareciendo todavía algo un poco ajeno, no me confío totalmente en ella y me parece muy peligroso que la tecnología se convierta en una prótesis, en una extensión del cuerpo que damos por sentada y que acaba dominándonos en muchos sentidos. Entonces hemos visto muchos casos de enajenación de personas que están viviendo exclusivamente en la realidad virtual y hemos visto las enormes distorsiones que se producen en este campo. Baste pensar en la campaña para elegir presidente en los Estados Unidos, todas las distorsiones que rodearon a Donald Trump le permitieron convertirse en el hombre más poderoso de la Tierra, algo realmente preocupante, y no es casual que el diccionario Oxford decidiera que la palabra más importante de 2016 había sido posverdad, ¿no? Esta palabra que nos habla de la distorsión de los sucesos. Entonces, hay también elementos complicados, ¿no? También las redes sociales permiten una gran indignación, permiten una reacción contundente hacia cosas que nos indignan, y esto es una manera de canalizar el descontento, pero ¿en qué medida ese descontento produce algo real, algún cambio? ¿En qué medida se convierte exclusivamente en un fuego de artificio? Dices, yo ya protesté, ya mandé un tweet, ¿no? Y entonces el compromiso ciudadano es mandar un tweet, pues, es algo bastante limitado, ¿no? Y hemos visto también linchamientos en red injustificados, y en cambio otro tipo de reacciones humanas que siguen existiendo no tienen espacio porque no necesitan expresarse de ese modo. Pienso en la recapacitación, el arrepentimiento, la enmienda, ¿no? Que nadie mande un tweet para decir, no, ya entendí, ¿no? O me arrepiento de esto, ¿no? Mandas un tweet
para condenar porque algo te indigna, y porque eso exige una respuesta hacia afuera, pero la recapacitación es un movimiento intelectual y psicológico hacia adentro, queda dentro de ti y ya no lo manifiestas aunque eso suceda. Entonces, todo esto nos lleva simplemente a pensar que somos los bárbaros de una nueva civilización y que no sabemos todavía cómo manejar estas herramientas, ¿no? Probablemente el primer usuario de un cuchillo lo encajó en la barriga del prójimo, ¿no? Y fue el primer uso que se le dio a un cuchillo y luego sirvió para cosas más edificantes, y estamos un poco usando herramientas que todavía no encontramos cuáles son sus límites y cuáles son sus verdaderos usos. Como yo lo dice sobre las redes sociales. Las redes sociales no fomentan el exhibicionismo, nos permiten ser impúdicos con la inocencia de una tribu que no conoce la ropa. Cuando hablabas de tu crónica del terremoto de Chile, esto fue el 2010, ¿no? Estoy pensando ya en un momento en el que circula mucha información, ya hay demasiada, digamos, ya podemos ver más información que nunca. Que nunca antes. ¿Cómo tú manejas eso? Porque digamos, el cronista generalmente mira a otro lado, pero ya digamos, hay demasiados lados nunca hemos tenido esta visión múltiple, ¿no? De videos. Ahora los videos son explícitos, antes, digamos, ahora hay videos del momento en que muere alguien, ¿no? Es algo que en otros tiempos eran cassettes que circulaban secretamente, ¿no? Ahora lo ves en YouTube normal. Como cronista, que sigues siendo cronista, sigues haciendo crónicas, ¿cómo te has manejado con esto? ¿Es un problema la super...? No necesariamente, porque a mí siempre me han interesado las crónicas que operan, digámoslo así, en dos velocidades. Por un lado, lo que sucede, pero también lo que se comenta sobre lo que sucede. Yo creo que la realidad ocurre al menos dos veces, en el mundo de los hechos y en la mente de los testigos. Entonces, en las crónicas que yo he escrito desde el principio, antes de las redes sociales, siempre ponía mucho acento en valorar lo que había pasado, pero también lo que la gente pensaba de lo que había pasado. Es decir, esta especie de coro griego que conformamos todos nosotros ante un suceso. Cuando tú llegas a cubrir una noticia, esa noticia ya tiene que ver con lo que la gente pensó, con lo que la gente dijo, con lo que la gente temió. Entonces, retratar no solo lo que pasa, sino cómo esto opera en la mente de los testigos, me parece que es muy singular. Y las redes sociales han potenciado esto, porque, como muy bien dices tú, hoy en día llegamos a un suceso y ese suceso ya está comentado, ya está filmado. Todo el mundo tiene una cámara en la mano porque los teléfonos son cámaras. Entonces la exclusiva ya la tiene todo el mundo. Entonces, ¿cómo contar eso de otra manera? Bueno, a mí lo que me parece muy rico es incorporarlo. Por ejemplo, en la crónica del terremoto había dos chicas que estaban mandándose tweets en tiempo real mientras estaba sucediendo el terremoto, y tuvieron esa presencia de ánimo de estar tuiteando. Y yo naturalmente les pedí los tweets para incorporarlos a la crónica, porque era una manera de entender el suceso desde esa escritura telegráfica y de urgencia que estaban teniendo dos personas que pensaban que podían morir. Entonces me parece muy interesante poder incorporar esto como parte de la repercusión de los sucesos, ¿no? Desde luego que a todo eso le tienes que sacar siempre un promedio. No todo lo que la gente dice es importante, no todo lo que la gente piensa es significativo, hay que valorarlo, ¿no? A mí me gusta mucho un libro de Crónica en México, La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, que es un relato coral. Ella entrevistó a todos los líderes del 68 que estaban en la cárcel de Lecumberri después del movimiento estudiantil. Y era la generación de personas más rolleras que jamás han existido en México, en el sentido de que eran personas con un discurso muy potente, eran líderes estudiantiles que habían asusado asambleas, que habían discutido a fondo lo que tenían que hacer. Ninguno de ellos tenía carencia verbal. Entonces, cada vez que Elena les hacía una pregunta, contestaban durante 45 minutos, ¿no? Con un discurso perfectamente elocuente y muy estructurado. Entonces ella
tuvo que decantar eso. Es decir, ante esa generación de gente discursiva, escoger frases sueltas, párrafos, hacer un caleidoscopio de voces muy bien calibrado. Entonces la Noche de Tlatelolco tiene también esa gracia, porque nosotros vemos un libro maestro, pero no vemos todo lo que Elena Poniatowska tuvo que dejar al margen para que ese libro fuera eficaz. Entonces pienso que es un muy buen ejemplo, porque hoy en día tenemos una sobreinformación de voces. Entonces tenemos que dejar muchas fuera, pero otras van a ser muy significativas. Gente que ha aprendido el lenguaje, además muy rápido, ¿no? Sí. O sea, digamos, que la gente se puede hacer montajes de sí mismo muy rápidamente, quiero decir, o sea, puede enunciar de una manera eficaz, digamos, entendiendo la eficacia como la hayan aprendido, ¿no? No, y además esto en muchos estratos sociales, cuando sucede, yo acabo de hacer una crónica con niños de la calle en México, y es una situación terrible la que se vive en México. Hay muchos niños, incluso de Centroamérica, que viven en la calle, en la Ciudad de México, ¿no? Pero una de las cosas que aprendí de inmediato es que los niños de la calle son muy buenos relatores de sí mismos y ya tienen una narrativa muy montada, gracias a la cual han obtenido ropa, juguetes, comida. Ellos saben hacerse interesantes y no siempre te cuentan la verdad, sino te cuentan lo que ellos saben que le interesa a la gente, incluso a veces ahondando exageradamente en ciertos problemas para que tú te compadezcas de ellos. Entonces también ahí tú tienes que decir que incluso narradores menores de edad, pequeños, en circunstancias desfavorecidas, que no van a la escuela, son muy hábiles al contar esto, y tienes que sacar un promedio a lo que te están diciendo. Bueno, vamos a abrir los micrófonos, como dice RPP, para quien quiera hacer preguntas, quien quiera preguntarle a Juan. Sí, con todo gusto, si alguien tiene alguna curiosidad o una pregunta. No sé si hay un micrófono para llevar a la sala o así. Parece que hay un micrófono. Lo están instalando. Anímense, se van a animar al final. Sí. Aquí hay preguntas. Aquí hay preguntas. Pero lo que no hay es micrófono. Allá está. Buenas noches, para agradecer la ponencia, la conversación bien interesante. Hay un tema que ha tocado que me parece importante, que es sobre la ética de las comunicaciones, de las crónicas, y no sé si es disonante, si hay un punto de convergencia entre la ética y la efectividad, porque se ve mucho en esa negociación que hace el escritor, que hace el periodista, hasta qué punto cede el tema ético y hasta qué punto cede el tema de plantear un producto efectivo. Estoy pensando en una película como Tinta Roja, por ejemplo, que plantea esa discusión, y también eso vinculado al discurso político y a la salida a los problemas, porque problemas como el narcotráfico, y cómo vemos a los narcotraficantes, cómo polarizamos estos problemas, igual que acá en el Perú con la corrupción, cómo vemos a la corrupción, y ahora tenemos un discurso también polarizante de ver al corrupto como el otro, cuando yo pienso al igual que usted que muchas veces encontramos al corrupto frente al espejo, ¿no? ¿Cómo sintonizamos esos elementos? Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, el gran compromiso del cronista, del periodista en general, es un compromiso por la verdad. Entonces, él tiene que acercarse en la medida de lo posible a encontrar lo que realmente sucede. La verdad es una categoría resbaladiza, porque no hay verdades absolutas, y
creo que la única certeza posible que podemos tener como periodistas ante la verdad es que no haya pruebas en contra. Es decir, mientras nosotros tengamos, de acuerdo a nuestra investigación, de acuerdo a nuestra información, la certeza de que las cosas ocurrieron de esa manera, sin que nada se oponga a esto, eso es la verdad, aunque toda verdad tenga un componente relativo y un elemento de subjetividad, pero creo que ese es el gran compromiso. Entonces, en ese sentido, el periodista tiene una responsabilidad ética muy grande. Ahora, el tema de la eficacia es también muy interesante, porque siempre hay una tentación de que poder hacer algo más efectista, es decir, de que de pronto la verdad que nosotros encontramos es una verdad poco apasionante y eso nos puede descorazonar. Yo escribí un cuento que se llama Amigos Mexicanos, pero es una ficción que trata justamente de ese tema. Es la historia de un periodista norteamericano que va a México y, como tantos periodistas norteamericanos, quiere encontrar cosas escabrosas, tener algún contacto con el narcotráfico, ver la realidad mexicana como un cuadro de Frida Kahlo, violento, mágico, esperpéntico, ¿no? Entonces le interesa entrar en contacto con un México lleno de colorido y de intensidades, y le pasa lo peor que le puede pasar, y es que todo es normal. Nada diferente sucede. Entonces dice, ¿cómo voy a escribir una crónica de esto, ¿no? Entonces ahí encuentra unos amigos mexicanos, por eso así se llama el relato, que les plantea su problema, y como buenos mexicanos ellos le dan una ayudadita, y entonces le empiezan a inventar sucesos para que él pueda escribir algo, pero todo lo que está pasando lo están representando esto, o sea, le montan un secuestro totalmente falso, con amigos, contratan unos actores para que le pasen cosas. Entonces, digamos que es una reflexión sobre lo que estás planteando, ¿no? O sea, que satisfacer la necesidad efectista creando una falsa realidad, ¿no? Y entonces en ocasiones esto ha sucedido, ¿no? Hay, por ejemplo, fotografías famosas del periodismo, ¿no? La gran fotografía de Robert Capa, del miliciano muerto, que parece que está muriendo en ese instante, luego se descubrió que era una fotografía actuada, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, el periodismo, fotoperiodismo o periodismo real, pues ha sentido esta tentación. Y yo creo que ahí volvemos a lo que decíamos al principio de Gabriel García Márquez. La realidad es apasionante si la sabes ver. No hay nada más extraordinario que lo cotidiano si lo sabes entender. Entonces, cuando tú piensas, esto no es suficientemente efectista, más bien debes pensar en cómo tratar de narrarlo para que sea más interesante, porque desde luego que hay esa tentación, ¿no? De pronto uno dice, ojalá todo empeore para que mi crónica mejore, ¿verdad? Porque si el avión está a punto de caerse, ¿no? Ya la crónica pues va a ser mejor que si nada más aterrizaste normalmente, ¿no? Pero yo creo que a fin de cuentas, el gran recurso del periodista está dentro de él y puede ver cualquier hecho de manera interesante si lo sabe narrar. Hay algo ahí con la mirada, ¿no? El ejemplo que veíamos hace un rato, justamente el transporte de Chile, y también en una columna de Juan Villoro que siempre tiene elementos periodísticos, sus columnas, ¿no? Juan Villoro dice, mientras la travesía de las tortugas, que es este libro sobre los estudiantes desaparecidos, mientras la travesía de las tortugas se presentaba en la Feria del Libro del Zócalo, en un puente de Iztapalapa colgaba un cuerpo. Los asesinos le vendaron el rostro y le colocaron una máscara para borrar su identidad. Algunos transeúntes pensaron que era un muñeco. No creo equivocarme si digo que eso es solamente información circulante, solamente información simplemente mirada bien puesta, y creo que yo no utilizaría la palabra efectista, pero sí es efectivo, ¿no? O sea, hay sí. Otras preguntas. Esta es una pregunta con primero, me gusta conocerte, Villoro. La primera es, todo el mundo te conoce porque hablas o puedes hablar de todo. ¿Qué es lo más difícil que se te hace hablar? O sea, ¿qué es lo que más te cuesta conversar con alguien? Y
Y la segunda, estamos hablando más o menos sobre la vigencia de la crónica en Latinoamérica, ¿no? Y hace poco justo Marco Viles, que también es un periodista y director del programa, comentó de que el periodista... de convergencia entre la ética y la efectividad, porque se ve mucho en esa negociación que hace el escritor, que hace el periodista, hasta qué punto cede el tema ético y hasta qué punto cede el tema de plantear un producto efectivo. Estoy pensando en una película como Tinta Roja, por ejemplo, que plantea esa discusión. Y también eso vinculado al discurso político y a la salida a los problemas, porque problemas como el narcotráfico y cómo vemos a los narcotraficantes, cómo polarizamos estos problemas, igual que acá en el Perú con la corrupción, cómo vemos a la corrupción, y ahora tenemos un discurso también polarizante de ver al corrupto como el otro, cuando yo pienso al igual que usted que muchas veces encontramos al corrupto frente al espejo, ¿no? ¿Cómo sintonizamos esos elementos? Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, el gran compromiso del cronista, del periodista en general, es un compromiso con la verdad. Entonces, él tiene que acercarse en la medida de lo posible a encontrar lo que realmente sucede. La verdad es una categoría resbaladiza porque no hay verdades absolutas, y creo que la única certeza posible que podemos tener como periodistas ante la verdad es que no haya pruebas en contra. Es decir, mientras nosotros tengamos, de acuerdo a nuestra investigación, de acuerdo a nuestra información, la certeza de que las cosas ocurrieron de esa manera sin que nada se oponga a esto, eso es la verdad, aunque toda verdad tenga un componente relativo y un elemento de subjetividad, pero creo que ese es el gran compromiso. Entonces, en ese sentido, el periodista tiene una responsabilidad ética muy grande. Ahora, el tema de la eficacia es también muy interesante, porque siempre hay una tentación de poder hacer algo más efectista, es decir, de que de pronto la verdad que nosotros encontramos es una verdad poco apasionante, y eso nos puede descorazonar. Yo escribí un cuento que se llama Amigos Mexicanos, pero es una ficción que trata justamente de este tema. Es la historia de un periodista norteamericano que va a México y, como tantos periodistas norteamericanos, quiere encontrar cosas escabrosas, tener algún contacto con el narcotráfico, ver la realidad mexicana como un cuadro de Frida Kahlo, violento, mágico, esperpéntico, ¿no? Entonces le interesa entrar en contacto con un México lleno de colorido y de intensidades, y le pasa lo peor que le puede pasar, y es que todo es normal. Nada diferente sucede. Entonces dice, ¿cómo voy a escribir una crónica de esto, ¿no? Entonces ahí encuentro unos amigos mexicanos, por eso así se llama el relato, que les plantea su problema, y como buenos mexicanos ellos le dan una ayudadita, y entonces le empiezan a inventar sucesos para que él pueda escribir algo, pero todo lo que está pasando lo están representando esto. O sea, le montan un secuestro totalmente falso con amigos, contratan unos actores para que le pasen cosas. Entonces, digamos que es una reflexión sobre lo que estás planteando, ¿no? O sea, que satisfacer la necesidad efectista creando una falsa realidad, ¿no? Y entonces, en ocasiones esto ha sucedido, ¿no? Que hay, por ejemplo, fotografías famosas del periodismo, ¿no? La gran fotografía de Robert Capa, del miliciano muerto, que parece que está muriendo en ese instante, luego se descubrió que era una fotografía actuada, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, el periodismo, fotoperiodismo, periodismo real, pues ha sentido esta tentación. Y yo creo que ahí volvemos a lo que decíamos al principio de Gabriel García Márquez. La realidad es apasionante si la sabes ver. No hay nada más extraordinario que lo cotidiano si lo sabes entender. Entonces, cuando tú piensas, esto no es suficientemente efectista, más bien debes pensar en cómo tratar de narrarlo para que sea más interesante, porque desde luego que hay esa tentación, ¿no?
de pronto uno dice, ojalá todo empeore para que mi crónica mejore, ¿verdad? Porque si el avión está a punto de caerse, ¿no? Ya la crónica pues va a ser mejor que si nada más aterrizaste normalmente, ¿no? Pero yo creo que a fin de cuentas, el gran recurso del periodista está dentro de él y puede ver cualquier hecho de manera interesante si lo sabe narrar. Hay algo ahí con la mirada, ¿no? En el ejemplo que veíamos hace un rato, justamente del terremoto de Chile. Y también en una, digamos, en una columna de un libro que como digamos, que siempre tiene elementos periodísticos, sus columnas, ¿no? Juan Villoro dice, mientras la travesía de las tortugas, que es este libro sobre los estudiantes desaparecidos, mientras la travesía de las tortugas se presentaba en la Feria del Libro del Zócalo, en un puente de Iztapalapa colgaba un cuerpo. Los asesinos le ventaron el rostro y le colocaron una máscara para borrar su identidad. Algunos transeúntes pensaron que era un muñeco. Creo que no quiero equivocarme si digo que eso es solamente información circulante, solamente información simplemente mirada, bien puesta, y creo que yo no diría la palabra efectista, pero sí es efectivo, ¿no? O sea, hay un... sí, otras preguntas. Bueno, esta es una pregunta como primero, no sé conocer de video. La primera es, todo el mundo te conoce porque hablas o puedes hablar de todo. ¿Qué es lo más difícil que se te hace hablar? O sea, ¿qué es lo que más te cuesta conversar con alguien? Y la segunda, estamos hablando más o menos sobre la vigencia de la crónica en Latinoamérica, ¿no? Y hace poco, justo Marco Vilés, que también es un periodista del programa, comentó de que el periodista en la actualidad era como esa fábula en donde es un rey que se supone que lleva un montón de trajes y al final está completamente desnudo. Y lo que él comenta es que siempre luchamos o estamos en busca de la crónica y de la vigencia, pero ¿realmente ha muerto la crónica? ¿No ha muerto la crónica? ¿O sientes que es porque es más fácil que te paguen por una entrevista a que puedas escribir una crónica con tanta facilidad? No entendí la última frase. ¿Es más fácil que? Es más fácil que te paguen por escribir una entrevista o es más fácil que por una crónica, ¿no? Porque estamos ante la lucha de tenemos que escribir crónicas, tenemos que luchar por la crónica latinoamericana. Sí. Bueno, sobre los temas, la verdad es que yo hay muchísimos temas que ignoro y que no puedo hablar de todo, ¿no? Y hay cosas que me parecen tediosísimas. Por ejemplo, yo ahora estoy hospedado en un hotel que está frente a un campo de golf, ¿no? Y una de las cosas que me parecen más absurdas de la humanidad es el golf, ¿no? Realmente, me da mucho gusto ver un campo verde, pero me gustaría que fuera un parque público, ¿no? Me gustaría que eso fuera como Central Park, ¿no? Y no algo para que unos señores vayan en cochecitos, ¿no? Y que realmente son potentados, ¿no? Que le pegan a una pelota y eso me parece totalmente absurdo y no podría decir absolutamente nada, ¿no? Y hay muchas cosas que se me escapan, que no entiendo y que me ponen muy nervioso, ¿no? Entonces uno no puede hablar de absolutamente todo. Luego, respecto a las entrevistas, pues a ver, el periodismo está hecho de muchos componentes. Creo que las entrevistas pueden ser fascinantes y hay grandes entrevistadores y creo que el gran desafío de un entrevistador es sacarle lo mejor al entrevistado, y por lo mejor no quiere decir ponerlo en una muy buena luz. Si el entrevistado es Augusto Pinochet, ¿verdad? Pues es tratar de sacarle al máximo a esa persona. Un periodista mexicano, Ignacio Solares, entrevistó en una ocasión a Ceausescu, el líder de Rumanía, y entonces él tenía que hacer una entrevista y le pidieron del Ministerio de Información de Rumanía que hiciera las siguientes preguntas. Prácticamente le dictaron la entrevista de la Oficina de Información, y era: pregunte usted por la producción de trigo del país, pregunte usted por la salud en el país, etc. Una serie de preguntas para que fuera una especie de public reportaje de Ceausescu.
Y él cumplió con todos estos requisitos y al final se permitió hacer una sola pregunta diferente, no pautada. Y le preguntó a Ceausescu: oiga, ¿usted qué opina de Drácula? Como ustedes saben, Drácula es rumano. Y Ceausescu dijo: qué pregunta tan interesante, porque es un hombre incomprendido. Yo pienso que Ceausescu, que muchos piensan que es un monstruo y que es una persona terrible y violenta, en realidad es una persona extraordinaria, porque tiene una visión del país y tiene una visión de la posteridad. Entonces empezó a hablar de Drácula proyectándose a sí mismo, y era una especie de autorretrato a partir de Drácula, un autorretrato vampírico, ¿no? Entonces lo escuchó esto Ignacio Solares como buen cronista, y al llegar a México borró todas las demás preguntas que había hecho, que eran aburridísimas, y publicó un reportaje que se llamaba Ceausescu habla de Drácula, ¿no? Y yo creo que ahí, por ejemplo, la entrevista nos revela muchas cosas, ¿no? Es en ese sentido extraordinariamente elocuente, y creo que es un género tan digno como el de la crónica. Sí, otra Juan, bueno, qué honor hablar contigo. Yo quería preguntarte sobre, bueno, ahora hablamos del tiempo, ¿no? La vigencia, hasta cuándo llega. Quería hablar también un poco de hasta dónde llega la crónica latinoamericana. Hay ciertas palabras, hay ciertas texturas que solamente lo puede contar y sentir un latinoamericano, ¿no? Entonces, dentro de este enunciado, ¿hasta dónde se puede escribir y ser comprendida por otra persona, digamos, que no ha tenido la vivencia que normalmente nosotros vivimos o sentimos, ¿no? Bueno, yo creo que uno de los grandes ejemplos que nos da la literatura es que universaliza la experiencia, la literatura tanto de ficción como de no ficción. Y yo creo que la buena literatura evidentemente puede ser comprendida en distintas épocas y en distintas latitudes. No se necesita ser ruso para leer una crónica como la que escribió Chekhov en Sajalín, con los enfermos que él conoció ahí, o para leer la crónica de Siberia que hizo Dostoyevsky cuando estuvo 7 años preso. Entonces, o posteriormente Solzhenitsyn, ¿no? La literatura universaliza lo particular, y eso es extraordinario. Entonces, nosotros podemos entender. Yo vine por primera vez aquí a Lima cuando tenía 18 años, acompañando a mi padre, que él venía a contratar profesores para una universidad en México. Me pidió que lo acompañara, y yo le pedí, cuando llegamos aquí, que fuéramos al Colegio Leoncio Prado, porque yo había leído La ciudad de los perros, y yo, como mexicano, había construido mentalmente pues este espacio mítico para mí de un colegio militar en Perú. La verdad es que a mí nunca me había interesado un colegio militar a priori, pero por la novela se convirtió en un espacio extraordinario que yo quería conocer. Bueno, y efectivamente fui y me pareció muy impactante. Pero lo menciono como un ejemplo. O sea, uno incluso puede tener deseo de conocer cosas que jamás hubiera querido conocer, gracias a que una novela convirtió eso en un mundo propio. Entonces, yo creo que lo más particular puede universalizarse siempre. Es una de las lecciones que nos da la literatura a través del tiempo. Podemos leer a un japonés y conmovernos por su destino, aunque tenga que ver con cosas muy diferentes a las nuestras. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y agradezco a la Feria del Libro y a ustedes por lo que nos están brindando en este momento, ¿no? Bueno, mi pregunta va un poco por el lado de periodismo y el poder, ¿no? Y porque se habló de esta misión ética, de, digamos, esa realidad falseada que a veces se dice, se comunica, ¿no es cierto? Y que mucha gente se la compra, esa realidad falseada. Un poco, en algunos lugares es muy como, está como muy soterrada y muy metida para que se convierta en lo que aquí en Perú llamamos cortinas de humo, ¿no?
que se pusieron muy de moda en la época del fujimorismo y que todos los presidentes que han seguido lo han continuado, ¿no? El tema de las cortinas de humo. Entonces me preguntaba cuando escuché hace un momento sobre la misión esta ética de la realidad falseada y cómo ponerla al descubierto, ¿cuánto puede un periodista, no es cierto, que está en un medio de comunicación del cual no es dueño, no es cierto, y que no maneja el poder, cuánto puede echar al suelo por tierra toda esta realidad falseada que nos venden, ¿no? O sea, hace poco un hermano de una candidata ha ido a prisión a ver a su padre y luego digamos que tiene un gesto, dicen, de benevolencia, ¿no? Entonces la prensa lo ha exaltado así a más no poder, ¿no? Y creo que allá hay una responsabilidad de la prensa frente a eso, ¿no? Y esas cortinas de humo suelen haber a cada momento, ¿no? O sea, inclusive los realities que hay en el Perú, y ahora hay muchos, ¿no es cierto?, van por ese lado, ¿no? Entonces, ¿en qué momento la ética puede ser controlada si es que el poder no está del lado del periodista, ¿no? Sí, desde luego que el periodismo siempre tiene límites y la libertad siempre es relativa. Manuel Vázquez Montalbán, que fue un gran periodista y escritor español, decía: la primera lección del periodista es saber quién es el dueño de su periódico. Porque si el dueño de tu periódico también es dueño de un hospital, pues tú no vas a investigar ese hospital. Si es dueño de una mueblería, no vas a investigar esa mueblería, etc. Entonces el periodismo ocurre en circunstancias concretas en las que nosotros podemos decir algunas cosas, pero no podemos decirlo todo. O sea, tampoco podemos postularnos como héroes que vamos a publicar en un medio del que no somos dueños, como usted muy bien dijo, todo lo que queramos. Entonces, ahí el periodista inevitablemente tiene que negociar un poco. Creo que lo mejor que puede hacer un periodista es tratar de encontrar espacios lo más favorables posibles a lo que él pretende decir y a lo que él quiere decir. Hay en ocasiones límites todavía peores a la opinión que puede tener el dueño, que son los límites de quienes asesinan periodistas. Hoy en día México es el país más peligroso para ejercer el periodismo, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, que lo ha puesto en primer lugar de peligrosidad, y de acuerdo con la ONG Artículo 19, con sede en Londres. El año pasado en México hubo más de 400 agresiones a periodistas de distinto tipo. Entonces, en un país donde se asesinan a los periodistas, pues evidentemente tú tienes que saber que hay límites para lo que puedes decir. Yo escribo en el periódico Reforma, y el dueño del periódico y director del periódico, Alejandro Junco, nos juntó hace unos años a todos los colaboradores y nos dijo: miren, me tengo que ir del país porque estoy amenazado por el crimen organizado. Y él se fue a dirigir el periódico desde la ciudad de Austin, Texas. Entonces, eso te da una idea de cuáles son tus márgenes de acción. Ahora bien, yo creo que incluso en circunstancias muy adversas, uno puede seguir haciendo periodismo, no siempre para publicarlo en ese momento, pero los discursos de la verdad creo que son suficientemente resistentes para decirse cuando se puedan expresar. Pienso en un ejemplo extraordinario que es el de Richard Kapuczynski, un periodista polaco. Él trabajaba para una agencia de prensa comunista, lo mandaban a muchos países de África, de Europa, cubrió golpes de Estado, cubrió guerras, entrevistó a Che Guevara. Era un periodista que tenía acceso a la información, pero no podía decir todo lo que quería, porque trabajaba para una agencia con una ideología muy clara del Estado que le pagaba su sueldo. Entonces, ¿qué hacía Kapuczynski? Él se convirtió en su propio jefe de redacción y se contrató, digamos, a sí mismo para escribir libros a través del tiempo. Y muchas veces eran libros que publicaba 10 años después de los sucesos, pero donde él podía decir las cosas con enorme libertad. Entonces, yo eso le digo mucho a los colaboradores que dicen: no, es que mi jefe de redacción no me deja decir las cosas, me cortan las alas. Y digo: bueno, a ver, hay ejemplos muy importantes de grandes maestros que han hecho su principal obra fuera del medio donde están trabajando, ¿no? Y yo creo que ahí es donde el periodista simple y sencillamente no puede ser silenciado, ¿no? En este tipo hablaba yo de La Noche del Tlatelolco de Elena Poniatowski. En ese momento ningún periódico publicaba noticias sobre la matanza de Tlatelolco, y ella escribió un libro en donde esto quedó documentado, ¿no? Entonces yo creo que nosotros debemos tener como una especie de, como la caja negra que tienen los aviones para registrar las últimas palabras. Debemos tener nuestra caja negra para poder decir algo quizá
en otro tiempo que alguien encuentre esa caja negra y pueda publicarlo. Pero siempre hay maneras de preservar la verdad. Lo importante es no ceder a esa tentación del poder, es decir, si el poder nos está bloqueando, pues no doblar las manos y decir, no, pues nunca me lo van a publicar en mi periódico, por lo tanto no hago nada. No, lo voy a hacer, pero de otra manera para que se publique en algún momento. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Primero agradecerte, Juan, por visitarnos aquí a la FIL. Es un privilegio escucharte, tenerte aquí. Bueno, como sabemos, aprender a escribir consiste en aprender a leer. Si tuvieras que recomendar 3 libros a alguien que se sienta ganado hacia el periodismo, hacia la escritura periodística o hacia la crónica, ¿qué 3 libros le recomendaría? Bueno, yo de crónica recomendaría Operación Masacre, de Rodolfo Walsh, que es un libro de una extraordinaria valentía, es el testimonio de alguien que perdió la vida por dar esta noticia. Hablábamos hace un momento de los límites que puede tener un periodista, y Rodolfo Walsh arriesgó su vida para dar una noticia, y yo creo que es un texto absolutamente magistral. Recomendaría Ébano, también de Kapuczynski, que es un libro de sus crónicas de África, que es imperdible, ¿no? Y recomendaría los textos costeños de Gabriel García Márquez. Bueno, un cuarto como bonus track, un grandísimo cronista de la vida diaria en México, que no puedo dejar de recomendarles a todos ustedes, especialmente si van a mi país, Instrucciones para vivir en México, de Jorge Ibargüengoitia. Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntar si usted ve la crónica condenada a estar a jugar este papel secundario en la literatura y en el periodismo. Porque yo vengo de un país donde la crónica es muy importante. Soy brasileño. Brasil, sí. Y yo uso pijamas. Podemos hacer un pijama party todos. Bueno, pero en este mundo actual donde la información corre tan rápido y es tan importante, una locura, el papel de formación del periodismo y literatura se queda un poquito por ahí abajo, digamos así, ¿no? Entonces, si usted piensa que es inevitable que la crónica siga jugando este papel secundario. Bueno, a ver, yo pienso que la crónica, volvemos al tema del principio, que ya mencionaba muy bien Juan Manuel, la vigencia de la crónica, ¿no? Que cada cierto tiempo se dice, puede sobrevivir la crónica, y qué tanta importancia tiene. A ver, yo quisiera ponerme quizá un poco exagerado, pero voy a entrar como en una especie de misión pastoral, a hablar del origen de la crónica. Podemos hacer un ejercicio que creo que es interesante. ¿Por qué tenemos nosotros 4 evangelios? Son 4 historias sobre la vida de Jesús, son 4 crónicas, son 4 testimonios. Naturalmente hay causas religiosas para que esto ocurriera, o sea, ¿por qué se les asignan? Ustedes saben que hubo muchos evangelios, algunos apócrifos fueron descartados, y la Iglesia aceptó finalmente como evangelios canónicos 4 de ellos. Se les atribuyen a 4 personas cuya existencia histórica no está totalmente probada. Entonces son construcciones de la posteridad estos 4 evangelios. Pero si nosotros pensamos en términos de la crónica, nosotros nos vamos a dar cuenta que estas 4 historias son 4 maneras de contar la realidad que a mí me parecen insustituibles y que me parece que hasta la fecha son decisivas, ¿no? Si nosotros pensamos en el Evangelio de San Mateo, ese es un evangelio escrito a partir de los sucesos, es la crónica de los hechos, es la crónica más cercana a la anécdota de Jesús, el Evangelio según Mateo. Si nosotros vemos el Evangelio según Marcos, es un evangelio basado fundamentalmente en una fuente periodística, el apóstol San Pedro. Él básicamente refiere cosas cercanas a San Pedro. Estoy simplificando muchísimo, pero así es la técnica.
el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, él es un médico de Alejandría que llega más tarde a los sucesos y tiene que reconstruirlos a través de archivos, voces dispersas, testimonios que ya existen, y hacer una reconstrucción indirecta utilizando distintas noticias. Y luego finalmente el Evangelio de Juan, escrito cuando ya los otros tres se conocen, y que teóricamente es alguien que vivió esos sucesos y que mucho tiempo después los recupera reporteando sus propios recuerdos. Es un evangelio mucho más lírico, mucho más personal, que tiene que ver con una evocación memoriosa de lo que pasó. Entonces tenemos 4 maneras de contar la verdad: una directa de testigo presencial, una con una fuente fundamental, otra con una reconstrucción colectiva de los hechos, y otra más con un reportaje autobiográfico a través de la memoria. Esas 4 maneras de contar la realidad no han perdido vigencia. Es decir, independientemente de cuál sea nuestra convicción religiosa, podemos decir que los evangelios pues son crónicas que duraron bastantito, ¿no? Entonces, creo que esa aproximación a la realidad con estas técnicas diferentes, estos 4 puntos cardinales, no pueden perder importancia. Necesitamos acercarnos a la realidad, a la verdad, de esa manera. Y lo que decía yo también al principio, la necesidad de tener una capacidad de entender la información desde una subjetividad que nos pueda producir emoción, me parece irrenunciable. Ahora, en las consideraciones de si se apoya la crónica o no, si los periódicos como modelo de negocios todavía pueden absorber la crónica, si tendrá el despliegue que debería tener, pues eso se irá viendo según las circunstancias de los países y todo esto, pero creo que como necesidad cultural, como proceso de conocimiento, no me queda la menor duda de que las técnicas de la crónica tienen que ver con eso, ¿no? Y si funcionaron para los evangelios, creo que pueden funcionar para nosotros. Y tenemos tiempo para una pregunta más, ¿no? ¿Qué tal, querido Juan? Sí. Un gusto enorme poder saludarte. Gracias. Lo bueno de esta época es que los libros, no solo los libros de Juan Villoro pueden llegar a nosotros, sino la infinidad de entrevistas y conferencias que están disponibles en YouTube. Entonces, saliéndome un poco de la pauta y habiendo escuchado que te gustaría ver no un campo de golf, sino un parque público, y eso refleja tu compromiso social, quería... y recordando el hermoso homenaje póstumo que le hizo el movimiento zapatista a tu padre, el filósofo Luis Villoro, quería preguntarte en qué va el movimiento zapatista en la actualidad. Y la otra pregunta sería, un poco conociendo tu pasión por el fútbol y sabiendo que en Rosario te preguntaron si eras de Newell's o de Rosario, quería preguntarte si acá en el Perú eres hincha de la U. No, ya cometí ese error en Rosario, Argentina, porque a mí me parece un poco absurdo, ¿no? Que de pronto, por ejemplo, ciertos cantantes de rock o de música popular llegan a un país en donde no han estado o apenas han estado unos cuantos días y inmediato ya se ponen la camiseta de Boca Juniors y salen al escenario con la camiseta de Boca, y uno como que tiene que merecer también las pasiones, ¿no? Yo cometí el error en Rosario por admiración a Roberto Fontana Rosa de hablar en una conferencia de fútbol y decir, bueno, si yo fuera argentino sería de Rosario, y la mitad de la sala se vació. Y eso no fue lo peor, porque se salieron todos los de Newell's Old Boys, se salieron, pero me esperaron afuera. Un desastre. Entonces ya no vuelvo a cometer ese error, y yo, como don Ramón, le voy al Necaxa. Que por cierto, eso en el Chavo del Ocho, no sé si le queda claro al público peruano, irle al Necaxa significa ser casi neutral, porque es un equipo que tiene tan pocos aficionados que eso revela una pasión que a nadie le importa. Entonces, cada vez que hay un conflicto en el Chavo del Ocho y empiezan a discutir y a pelearse y se va armando la polémica y todo, y a don Ramón le dicen, ¿y tú qué piensas? Dice, no, yo le voy al Necaxa. Eso quiere decir soy neutral, porque a mí, conmigo nadie se mete porque es un equipo muy pequeño, ¿no? Entonces ya no digo nada al respecto, le voy al Necaxa nada más. Bueno, y en España, Barcelona, mi padre nació en Barcelona,
y desde antes de las glorias legendarias de Johan Cruyff y Pep Guardiola, el equipo catalán era importante para mí, y que me ha compensado un poquito de los sufrimientos de necaxista. Y luego, respecto al movimiento zapatista, qué bueno que preguntas, mucha gente piensa que eso se ha eclipsado, nada más lejos. Lo que pasa es que los zapatistas firmaron los llamados acuerdos de San Andrés con el gobierno todavía en tiempos del presidente Zedillo, por ahí de 1996. Estos acuerdos garantizaban autonomías para los pueblos indígenas, pero nunca se convirtieron en ley. Desesperados por la falta de respuesta del gobierno, ellos hicieron una caravana muy grande desde Chiapas a la Ciudad de México en el año 2001, y fue la última ocasión en que ellos pidieron que se respetara lo ya firmado por el gobierno. Ellos le dieron más importancia a los acuerdos de la que le dio el gobierno. Habló en el Congreso la comandante Esther y pidió entrar a la Casa de la Palabra y pidió que se reconociera a los indígenas como parte de una comunidad importante, y que México fuera un país incluyente en donde nadie quedara fuera. Desgraciadamente este mensaje de inclusión pues no fue entendido, y entonces los zapatistas se dedicaron al heroísmo de la vida diaria, transformaron sus condiciones de vida. Yo he ido a los caracoles zapatistas en circunstancias muy precarias. Ellos tienen pues una mucho mejor salud de la que tenían antes, mejor educación, sistemas de justicia realmente admirables. Entonces han hecho una comunidad muy rica, muy fuerte. Y ahora, para las elecciones del 2018, junto con el Congreso Nacional Indígena, han planeado la posibilidad de presentar una candidata independiente a la presidencia, que es María de Jesús Patricio, de la comunidad nahua del estado de Jalisco. Es una candidatura moral. Obviamente ellos no pretenden conquistar el poder ni les interesa, no quieren participar en la partidocracia y en toda la corrupción que hay al respecto. Quieren que se escuchen las voces indígenas y que en la agenda nacional haya temas que hasta ahora no se han tratado. México es un país muy machista, de modo que una mujer siempre está en una condición subordinada, y una mujer indígena lo está más porque también es un país racista. Entonces la idea es presentar desde abajo, a través de una voz de quienes son los menos favorecidos, una candidatura diferente. Ella misma no se llama candidata, sino se llama vocera. Ella se pretende exclusivamente como un catalizador de las voces indígenas. Va a ser muy difícil que esta candidatura prospere, porque las leyes mexicanas obviamente hacen casi todo lo posible para que no haya candidatos independientes populares. Se piden 900,000 firmas en 17 estados de la República en un plazo de menos de 2 meses. Entonces, cumplir con estos requisitos es muy difícil, pero bueno, muchos mexicanos estamos empeñados en que esto suceda, y es una esperanza para que se pueda oír una voz diferente. Entonces, los zapatistas dijeron: nunca más un México sin nosotros, y queremos un mundo en donde quepan muchos mundos, y yo creo que eso es una apuesta de diversidad, de inclusión, que es lo más valioso que ha ocurrido en la política mexicana reciente. Entonces ojalá el año que entra podamos ver voces indígenas en la arena política mexicana. Ok, y con eso nos quedamos sin tiempo. Bueno, efectivamente se puede hablar con Juan Villoro de cualquier cosa. No de golf. No de golf, no. Hablas del golf de acá de San Isidro y ya es algo, ¿no? O sea, de hecho, ese es el parque zonal número 12. O sea, va a ser, digamos, hubo un presidente que dijo que iba a ser un parque zonal, ¿no? Eso está pendiente. Muchas gracias por su visita, muchas gracias a la Cámara Peruana de Libros. Juan Villoro está en un poco más de una hora presentando su libro de cuentos. ¿Cuál es el? Se llama El Apocalipsis, todo incluido. El Apocalipsis, todo incluido. Ya averigüen en qué sala, pero si se quedaron ganas de volver a ver a Juan, pues bueno, hagan la cola de nuevo. Y más o menos en una hora, no sé. ¿En qué salón es, Pablo? En el Ciro Alegría. En el Ciro Alegría, entonces ahí pueden ver más a Juan. Y muchas gracias. Un aplauso para él.